Bueno, vamos a empezar. Primero, buenos días a todos y damos la bienvenida a don Manuel y le damos gracias por su disponibilidad, por venir a acompañarnos, nunca mejor dicho. También os saludo yo, buenos días a todos, gracias por haber venido. Y tenemos esta jornada, esta mañana de formación permanente, gozando de la presencia de un querido amigo y hermano, don Manuel Sánchez Monje. Sabéis que él nació en Palencia, en Paredes de Nava, y para hablar del acompañamiento como le hemos pedido, él tiene en su biografía una experiencia honda de lo que significa acompañar, porque en su diócesis natal tuvo esos tres perfiles de lo que significa acompañar la vida real, porque podemos caer en un acompañamiento parcial, fragmentario, que en el fondo no abraza toda la vida en su complejidad, esa que Dios hace que se cruce con la nuestra. Don Manuel tuvo una experiencia ya como sacerdote de acompañar las jóvenes vocaciones, como rector del seminario que fue. Es un primer acompañamiento que te permite estar al lado de los que vienen detrás de ti, con otras preguntas, inquietudes, con otras certezas tal vez, pero que hay que saber acompañar debidamente. El estar como rector en un seminario diocesano te permite ese bagaje de aprender a acompañar las vidas que te han confiado. Un segundo perfil en este acompañamiento fue el acompañar a las vocaciones adultas. Cuando le hicieron vicario general de la diócesis, tuvo que habérselas con el acompañamiento pastoral, con el acompañamiento del régimen, del gobierno, junto al obispo, y te da también otro perfil muy preciso de en qué consiste acompañar la vida real, con sus luces, con sus sombras, con sus desafíos que te retan, también con las certezas que te afianzan. Todos tenemos experiencia de lo que en nuestro ámbito de gobierno pastoral, lo que significa acompañar desde esta responsabilidad la vida de los adultos. Y hay un tercer perfil en él que nos permite dibujar complementariamente el acompañamiento pastoral. Es que él fue profesor de teología. Se doctoró en la Universidad Gregoriana de Roma con una tesis sobre eclesiología con el célebre eclesiólogo jesuita Padre Antón, y realizó su doctorado y después desarrolló precisamente ese tratado tan importante que es la eclesiología dogmática. Fue su primera publicación, un manual de eclesiología en aquellos años del comienzo de su docencia. El acompañamiento de las vocaciones que empiezan, el acompañamiento de las vocaciones que ya están y el acompañamiento desde la teología, abriendo horizontes y dando solidez a una manera de vivir y de pensar. Llegado un momento, el Santo Padre le llamó al episcopado San Juan Pablo II, como a un servidor. Un año prácticamente después de que lo hicieran conmigo, lo hicieron con él. Y comenzó en aquel 2005 siendo obispo de Mondoñedo Ferrol. 10 años después, otro papa, en este caso el Papa Francisco, le invitó a ir a Santander como prelado. Y en el año 2023 ha entrado en esa circunstancia llena de alegría que llamamos jubilación.
Yo quiero subrayar que don Manuel no solamente es obispo emérito de Santander, sino obispo sufragáneo emérito de la provincia eclesiástica de Oviedo, y ambas cosas por el mismo precio, emérito al fin y al cabo. Y anoche en la cena me contó, cosa que ahora no va a hacer, me parece, en qué novedades trae eso de ser emérito en una diócesis y en una provincia eclesiástica, que él no lo sabía, pero yo ayer se lo conté. Eres obispo emérito sufragáneo, por tanto sigo siendo tu arzobispo metropolitano y no te pienso soltar. El primer botón de muestra es esta invitación a la que él generosa y fraternamente ha accedido. Pues querido don Manuel, tienes la palabra y somos todo oídos. Él me decía anoche, basta que digas, no te enredes con fechas y con cargos, basta que digas que yo he venido aquí a hablar de mi libro, que lo tenemos ahí. Y ha escrito varios, el primero fue su tratado de eclesiología, tiene libros sobre Santa Teresa, por ejemplo, y varios libros que tienen que ver no solamente con el sacerdocio, sino también con la coyuntura sociopolítica y cultural en la que estamos. Don Manuel tiene una buena pluma y en la prensa local de Santander escribía con frecuencia, también alguna vez en el debate, y esas excelentes colaboraciones, luego algunos casos le ha dado forma de libro y lo va publicando. Don Manuel, gracias por haber venido. Tienes la palabra y somos todo oídos. Bueno, pues estoy muy agradecido a la invitación que me ha hecho don Jesús. Hemos sido, sobre todo en estos años que he estado en Santander y pertenecía a esta provincia eclesiástica, muy buenos amigos. Me ha ayudado en los momentos en que necesitaba un poco de ayuda, de luz, de orientación, y ahora perspicazmente me encargó de esto hace casi, yo creo que justo cuando me jubilaba, porque yo sabía que lo de jubilarse quería decir que las responsabilidades, unas cuantas que tiene el obispo sobre sus espaldas, las dejaba a un lado. Y eso efectivamente es así. Pero hay otra cosa en la que yo no había pensado, que yo me hice cura pensando en mis fieles, en los que iba a tener. Luego de cura en la parroquia, en el seminario, pues siempre tienes fieles a los que dedicarte, por los que entregarte al Señor. Y de repente, pues te encuentras en un terreno de nadie, porque los fieles que eran tuyos pasan a ser de otro y tú vas a una diócesis que no es la tuya. Entonces, estos pequeños trabajos, algunos ejercicios a curas y algunas charlas como esta, pues me ayudan a decir, no te apures que todavía no estás en el paro obrero, puedes hacer algo en la viña del Señor. Y entonces lo hago con mucho gusto, pero también agradezco el que un hermano obispo, arzobispo como don Jesús, pues lo haya tenido en cuenta y previsoriamente ya me buscó alguna tarea para vernos y para veros a vosotros. Voy a hablar del acompañamiento y no vengo a hacer propaganda de mi libro porque está publicado por los jesuitas y los jesuitas, como son listos, prohíben a los autores vender el libro, que para eso están ellos. Así que yo le puedo regalar, pero vender no. Y quería hacer primero una pequeña introducción porque me parece que es muy importante. Podemos confundir acompañamiento y sobre todo acompañamiento espiritual con dirección espiritual. Entonces sería pues más o menos esto, lo que antes se llamaba dirección espiritual, ahora se llama acompañamiento y es lo mismo. Han cambiado algunas cosillas, no es así exactamente. El acompañamiento es mucho más amplio, no solo es espiritual, es acompañamiento a las familias, a los enfermos,
acompañamiento en el duelo, todas esas cosas las desarrollo en el libro y alguna más, pero el acompañamiento es otra cosa. Y como es necesario entender bien lo que es y lo que significa, pues vamos a hacer primero un acercamiento a lo que es y no es el acompañamiento para no confundirlo con otras cosas. Por otra parte, me interesa mucho que nos demos cuenta de que el acompañamiento es para todos, no es solamente para algunos curas piadosos que se dedican a hacer dirección espiritual y que ahora lo llaman acompañamiento, sino que es para todo el mundo. Y os doy la razón. Primero recordemos que estamos metidos, debiéramos estar metidos de hoz y coz en la nueva evangelización. Recordáis que fue San Juan Pablo II el que primero empezó a hablar de nueva evangelización cuando el centenario de la evangelización de América, pero luego lo extendió a toda Europa y luego a la Iglesia universal. Una evangelización que no era nueva porque hubiera un nuevo evangelio, que el evangelio es el mismo, pero decía él que tenían que ser nuevos los métodos, el ardor, la pasión por evangelizar. Después vino Benedicto XVI y añadió un par de cosas fundamentales. Primero, hay que empezar de cero. No se puede dar por supuesto nada a la hora de evangelizar. Y segundo punto, lo central de la evangelización, dónde hay cristiano y dónde no hay cristiano. Deus Caritas es número 1, que se ve que tenía prisa por decirlo, porque en la primera encíclica y en el número 1 aborda este tema. No se es cristiano por unas verdades que se creen, por unas prácticas que se realizan religiosas, por muy religiosas que sean. No, todo eso no. Ser cristiano es haber vivido un acontecimiento, y el que no lo ha vivido no es cristiano. Es que va mucho a misa, pues muy bien. Es que reza muchos rosarios, es que es muy caritativo, pues muy bien, pero no es cristiano. Entonces, ¿cuál es lo que hace que uno sea realmente cristiano? Y dice, para que uno sea cristiano tiene que haber ocurrido en su vida un acontecimiento que parte su vida en dos, antes de y después de. Antes de y después de ¿qué? Del encuentro personal con Jesucristo. Si no hay encuentro personal con Jesucristo, no hay cristiano. Entonces, fijaos la importancia que tiene eso, que es el encuentro personal con Jesucristo. De tal manera que ahora ya lo empezamos a trabajar y a vivir, pero en aquel congreso de seglares que hubo en Madrid, pues sirvió para ponernos todos de acuerdo en el proceso de lo que es hacer un cristiano. Un cristiano no nace, se hace. Y para hacerse cristiano hace falta, primero, lo que llamamos el primer anuncio. Provocar, de alguna manera, ayudar a que haya ese encuentro personal con Jesucristo. En las herramientas de primer anuncio no se piensa ni en la Santísima Trinidad, ni en los sacramentos, ni en los mandamientos, solamente se preocupan de esto que es ayudar a que los que hacen un efetá, unas cenas alfa, todas esas herramientas que hay de primer anuncio, que se encuentren personalmente con Jesucristo. Lo demás se deja para más adelante. Después que se ha hecho ese primer encuentro con Jesucristo, ¿cuál es el proceso que hay que seguir? Después del primer anuncio, segundo, acompañamiento. Tercero, formación. Y cuarto, presencia en la vida pública. Son los itinerarios famosos que estamos trabajando en todas las diócesis. Es tan importante esto que el vicario general de Jaén, que va a tener ahora una intervención
en este encuentro que va a haber de primer anuncio, proponía que en todas las diócesis tenía que haber un departamento de primer anuncio, que no es una cosa para 4 o 5 que están por la labor y los demás pues seguimos lo tradicional y hacemos las mismas cosas de siempre. No. Tan importante como tener Cáritas o como tener catequesis es empezar bien y empezar por el primer anuncio y el encuentro con el Señor y luego seguir. Ahora también, ya después de la experiencia, Tote Barrera, que es el responsable en España de las cenas alfa, llamó la atención en un escrito diciendo: mucho cuidado, que ahora le da a la gente por pasar de una herramienta de primer anuncio a otra y de otra a otra. Y es, pues eso, salen con un fin de semana o con un subidón espiritual y la gente lo que busca es el subidón espiritual, pero eso no tiene sentido, porque el subidón se pasa en un par de meses. Si no hay acompañamiento, si no hay formación y si no hay también una preparación para la inserción en la vida pública y dar allí testimonio, eso está condenado al fracaso. Entonces, lo del acompañamiento no es para 2 o 3 que se sienten con vocación de padre espiritual, bien en el seminario o bien en su parroquia o en el movimiento que acompañan. No, es para todo sacerdote que quiera trabajar en nueva evangelización en serio, porque si no, lo otro son fuegos de artificio. Van a ir, van a estar muy bien un par de meses o 3 entusiasmados y se les va a acabar la gasolina porque no tienen ni acompañamiento ni formación. Y como habíamos visto que muchos cristianos eran cristianos muy buenos, pero de sacristía, de los que luego en la vida pública no dan la cara, pues por eso se ha puesto también, no olvidemos el que hay que ayudar a que los que sean cristianos nuevos, bien formados, practiquen, que hay que dar testimonio en la vida pública. Visto lo visto, espero haberos convencido medianamente de que esto no va solo para un grupito de curas, sino que va para todos los curas de una diócesis. Os comento 2 citas del Papa Francisco, Evangelii Gaudium 169. La Iglesia deberá iniciar a sus miembros, sacerdotes, religiosos y laicos, en este arte del acompañamiento. El acompañamiento es un arte y los artes hay que aprenderlos. No se me ha ocurrido a mí el título, sino que lo he cogido del Papa Francisco en este número del Evangelii Gaudium. Aprender el arte del acompañamiento, para que todos aprendan siempre a quitarse las sandalias ante la tierra sagrada del otro. Debemos dar a nuestro camino el ritmo saludable de la proximidad, de una mirada respetuosa y llena de compasión, para que al mismo tiempo cure, libere y anime a madurar en la vida cristiana. Fijaos, ya en esta pequeña cita, lo que lleva dentro. Proximidad, mirada respetuosa. Tercero, compasión. Ya veremos cualidades del acompañante, pues vayamos apuntándonos estas que son tan importantes. Cercanía, proximidad, mirada respetuosa y mirada compasiva, para que a un tiempo primero cure. Sabemos todos ahora que las generaciones presentes están muy heridas, por muchos tipos de heridas, no físicas, pero sí psíquicas, espirituales, morales. Entonces necesitan curación. El acompañamiento ayuda a curar. Libera de prejuicios, libera de miedos y a madurar en la vida cristiana.
Lo que no podemos hacer es conformarnos con tener cristianos bautizados y confirmados, sino cristianos maduros, que vivan su fe y que la vivan con dificultades, con miserias, también con grandezas, pero que vivan y que maduren cristianamente. Para todo eso hace falta el acompañamiento. Otra cita en Evangelii Gaudium 171. Más que nunca necesitamos de hombres y mujeres que desde su experiencia de acompañamiento conozcan los procesos donde campea la prudencia, la capacidad de comprensión, el arte de esperar, la docilidad al espíritu para cuidar entre todos a las ovejas que se nos confían de los lobos que intentan disgregar el rebaño. Así que experiencia de acompañamiento, que conozcan los procesos. Ya sabéis que el Papa dice, desde que empezó el pontificado, que más que los eventos, lo que se necesita son procesos, y los eventos tienen que coronar procesos o iniciar procesos, pero solos es un poco un entretenimiento que nos da la impresión de que tenemos, pero no. Hacemos una concentración de familias y logramos que vengan 50.000 y ya, si no ha habido preparación anterior o no va a haber luego continuidad, eso es un fuego de artificio que lo mismo que se enciende, se apaga. Entonces, acompañar procesos dóciles al espíritu es muy importante. Nosotros acompañamos, pero no vamos a infundir y a hacer pregón de ni siquiera de nuestras experiencias. Lo que vamos a tratar con el acompañamiento es descubrir por dónde el Espíritu guía a esa persona, a ese grupo al que acompañamos. Y que no depende de mí, ni va a ser una copia de mí. Recordáis que algunos criticaban la dirección espiritual porque el director espiritual, sin querer y con la mejor voluntad, hacía hijos adoptivos suyos. Entonces esos eran del padre nieto, en comillas, o del padre no sé quién, porque les hacían a su imagen y semejanza. El acompañamiento espiritual insiste mucho en esto que no es lo que tú creas, lo que tú pienses, lo que tú vives, sino lo que el Espíritu está diciendo, está por el camino que lleva a esta persona a la que tú acompañas. Eso es lo fundamental. Hoy todo el mundo habla de acompañamiento. Los padres que tienen que acompañar a sus hijos, los educadores a sus alumnos, los sacerdotes a sus fieles, los terapeutas a sus enfermos, acompañar también en el duelo. Todos reconocen la importancia del acompañamiento, pero no todos estamos de acuerdo en qué es exactamente acompañar. Por eso conviene un poco aclarar exactamente qué es lo que se entiende. En primer lugar, acompañar no es dirigir. La dirección espiritual, se quejaban algunos de eso porque había demasiado directivismo. Yo te marco un camino que es el que a mí me está dando muy buen resultado, pero sin querer hago copias mías en pequeño. No se trata de dirigir, sino que hay que tener respeto a la persona que les acompaña o al grupo, no imponer, no exigir, sino sugerir, que es distinto. Busca formar personas adultas y autónomas y ayuda a que las personas decidan por sí mismas de modo libre y responsable. Yo te propongo a ver si acaso el Espíritu te está pidiendo esto, lo otro o lo de más allá, pero tú eres el que tienes que ver si eso es así y tienes que tomar la decisión de seguir las indicaciones y las mociones del Espíritu Santo. Acompañar no es una amistad entre iguales.
un poco manía de todos iguales, ponernos todos al mismo nivel. No, el acompañante no está al mismo nivel que el acompañado. Es verdad que ha habido amistades muy beneficiosas en el campo espiritual. ¿Os acordáis de San Basilio, San Gregorio Nacianceno, San Agustín, Juan Casiano, San Anselmo? Amistades que dentro del orden espiritual fueron muy fructíferas y hicieron santos. Pero no se trata de eso en el acompañamiento. No se trata de dar consejos a un amigo de igual a igual. El acompañamiento tiene mucho de guía y de magisterio. El acompañante de algún modo es maestro y guía. El acompañamiento puede ser temporal y entonces tiene un término y puede interrumpirse definitivamente o interrumpirse y después de otro periodo de tiempo retomarse. Acompañar no es hacer psicoterapia, no es ser psicólogos aprendices que quieren resolver las cosas por la psicología. Los métodos, los objetivos, los planos, los instrumentos son distintos. El acompañamiento espiritual tiene como objetivo descubrir el paso de Dios en la vida del acompañante y del acompañado, para que ambos puedan confrontar su vida con el Evangelio y no solo con sus propios deseos. Una de las ventajas grandes que tiene el acompañamiento es que nos ayuda a contrastar lo nuestro con otro, porque a veces no somos buenos jueces en nuestra propia causa. Y a lo mejor creemos que el Espíritu Santo nos está pidiendo y resulta que eso no es verdad. Que es una cosa que tú quieres hacer y que se la enchufas al Espíritu Santo para quedar tranquilo, pero en el acompañamiento, en esta confrontación con otro, te puede desengañar y decir que eso es una cosa tuya, que es muy buena, pero es tuya, que no es del Espíritu. Por otra parte, no se relacionan como especialista y cliente, sino como hermanos que recorren el mismo camino y que el uno pues tiene una ya experiencia del camino recorrido y de obediencia al Espíritu y te puede ayudar a ti a hacer lo mismo. Aunque el acompañante ha de tener unos conocimientos psicológicos mínimos, por ejemplo, la escucha, pero no solamente de las ideas, sino también de los sentimientos, los mecanismos de defensa con los que puede reaccionar una persona, todas esas cosas un poco elementales de la psicología humana, conviene que las conozca el acompañante. Porque ha de conocer el corazón humano y saber cuándo debe poner a su acompañamiento en manos de especialistas. Hay gente que tiene unos problemas psicológicos ya marcados y agudos, que no es cuestión de acompañamiento espiritual, sino de psicólogo o de psiquiatra, y entonces nosotros tenemos que poner en manos del especialista que le corresponde. Acompañar no es hacerse cargo de la suerte del acompañado. Tú vas a hacer esto porque yo lo veo claro y porque es tu camino y porque... No, es lo que tú vayas viendo. Yo te voy a ayudar a que veas lo que Dios te pide en este momento de tu vida, pero eres tú el que tienes que tomar la decisión de seguir o no seguir. Hay que tener cuidado con los paternalismos o maternalismos. Es mi dirigido y yo me vuelco con él y yo tengo puestas mis esperanzas en él y resulta que me estoy proyectando en vez de dejar que él sea el mismo. Estas actitudes, paternalismo y maternalismo, producen dependencias e infantilismos que ponen en peligro la madurez personal. Cuando nos sentimos responsables de la vida y de la suerte del acompañado, necesitamos parar y cuestionarnos qué estamos haciendo y qué parte de nuestra personalidad está entrando en la relación y la perturba. Como no tengo hijos según la carne, pues me quiero fabricar hijos según el Espíritu. Entonces estoy volcando un paternalismo que ni me hace bien a mí, ni le hace bien al que lo recibe.
Acompañar no es tampoco adoctrinar ni aconsejar. Yo tengo estas verdades que fundan mi vida y estoy muy convencido y estos las propago a base de los que tienen relación conmigo y una relación un poco más continuada, como es el acompañamiento, pues yo trato de que acepten estas ideas que a mí me convencen y a mí me mueven, pero no son ni las suyas ni las del espíritu. Hay que tratar de que perciban las mociones del espíritu los acompañados para que traten de secundarlas. No se pretende aconsejar de una manera rutinaria, estereotipada y repetitiva, basándonos en nuestra propia experiencia o en los conocimientos que creemos poseer o en casos, entre comillas, que hayamos podido resolver en otras ocasiones, olvidando que cada persona es única e irrepetible. Pasamos a las características del verdadero acompañamiento. El acompañamiento es un caminar junto al otro en la observación de que lo que Dios le pide o le mueve a hacer. Un descubrir juntos, pero cada cual en su propia vida, la voluntad de Dios. Esta descripción hay muchas de acompañamiento, esta es una de las que más me han gustado. Cuando presentimos o experimentamos que alguien se arriesga a entrar en nuestros problemas, nos ayuda a verbalizarlos y acompaña nuestra relación sin anticiparse, sin empeñarse en adivinar, frenar o alterar nuestra experiencia, estamos siendo visitados, aunque no nos demos cuenta de ello, por la presencia materna de Jesús, que no quiere dejarnos huérfanos. Así que, para que el acompañado sienta que no somos nosotros, sino que es Jesús el que está dentro de su vida y que le quiere marcar caminos y que le quiere ayudar, tenemos que actuar de tal manera que nosotros quedemos en segundo plano y que el primer plano lo ocupe él, Jesús. El acompañamiento tiene carácter privado y en él se habla de emociones, sentimientos, impresiones, decisiones libres. Es una labor viva, dinámica y aventurada, que se basa en una relación interpersonal intensa, un tú a tú, donde se intenta bucear en el paso de Dios por la historia de una persona. El fin del acompañamiento es que la persona llegue a ser lo que debe ser según el designio de Dios. Llegar a ser lo que debe ser según el designio de Dios, sin que se quede en los aspectos o niveles más superficiales de la vida. Ha de procurar llegar a los niveles más interiores de la persona para que ésta se vaya construyendo y creciendo desde dentro, desde sí misma, con la ayuda del Espíritu Santo. En un documento de la Congregación del Clero que se titula El sacerdote, confesor y director espiritual, ministro de la misericordia de Dios, se dice: en el acompañamiento o dirección espiritual se ha dado siempre gran importancia al discernimiento del Espíritu, teniendo presente el fin de la santificación, de la misión apostólica y de la vida en comunión eclesial. Es muy importante que se vea que la santificación, la misión apostólica y la vida en comunidad van unidas, que el acompañamiento no es para hacer gente solitaria que sigue su camino, sino que se inserta más en la vida comunitaria y que participa en la misión apostólica, se hace misionero. Ya recordáis que el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, cuando toca el tema de la misión, hace una afirmación que es muy fuerte. Yo no tengo una misión dentro de la Iglesia, yo soy misión. Si a mí me quitan la dimensión misionera, ya me coartan en un aspecto fundamental. Todos tenemos que ser misioneros, cada uno en su ambiente, pero la misión es un componente esencial del cristiano. Si no eres misionero, no eres cristiano. No se trata, pues, de suplantar la conciencia de la persona,
sino de iluminarla, complementarla, apoyarla. El acompañado no es despersonalizado ni se ejerce sobre él ningún tipo de dominio. Caminar en la vida hacia Dios sin acompañamiento alguno implica sentirse huérfanos, sin hogar y probablemente dejar de ser peregrinos para convertirse en personas errantes que caminan sin ninguna meta por delante. Cita ahora del Papa Francisco. Aunque suene obvio, el acompañamiento espiritual debe llevar más y más a Dios, en quien podemos alcanzar la verdadera libertad. Algunos se creen libres cuando caminan al margen de Dios, sin advertir que se quedan existencialmente huérfanos, desamparados, sin hogar, un hogar donde retornar siempre. Dejan de ser peregrinos y se convierten en errantes que giran siempre en torno a sí mismos sin llegar a ninguna parte. El acompañamiento sería contraproducente si se convirtiera en una suerte de terapia que fomente este encierro de las personas en su inmanencia y deje de ser una peregrinación con Cristo hacia el Padre. Evangelii Gaudium número 170. Después de esta advertencia de querer vivir sin acompañante espiritual que dice el Papa Francisco, nos convertimos en vez de en peregrinos en personas errantas que no tienen un hogar al que referirse, pues también San Juan de la Cruz, atentos los carmelitas, San Juan de la Cruz también dice que la falta de dirección espiritual o de acompañamiento espiritual trae consigo que muchas almas no pasan adelante por no se entender y faltarle guías idóneas y despiertas que las guíen hasta la cumbre. Y así es lástima ver muchas almas a quienes Dios da talento y favor para pasar adelante y quédanse en un bajo modo de trato con Dios por no querer o no saber o no las encaminar y enseñar a desasirse de aquellos principios. También yo creo que es una cosa que tenemos que examinar ahora muy detenidamente. Nos conformamos con tener cristianos medianos. No son malos, tampoco son santos, ni lo quieren ser. Es una discreta medianía. Nosotros tenemos que darnos cuenta que nuestra vocación, la de todos, es la santidad y que no podemos conformarnos con cristianos mediocres, que no son malos, pero tampoco son santos, ni les interesa. Se han instalado ahí en un término medio, en una comunidad donde no hay mayoritariamente ganas de progresar, crecer espiritualmente, llegar a la santidad, es una comunidad que más, menos pronto o tarde está condenada al fracaso. El acompañamiento espiritual puede iniciarse en diversos momentos, y sobre todo ahora hablando de este proceso que nos hemos marcado, pero no por nuestra cuenta, sino por ver qué es lo que consiste hacer un cristiano de verdad, un cristiano adulto, pues como veis, una vez que han hecho la experiencia del primer anuncio y que se han encontrado con Cristo y que están entusiasmados, pues hay que empezar a favorecer. En la diócesis de Santander, pues los curas que están promoviendo la nueva evangelización y que tienen alguna herramienta de estas de primer anuncio, el segundo paso es un estudio de un evangelio. Muchos han escogido el evangelio de Marcos, están muy interesados en la persona de Cristo, conocerlo, profundizar en él. Y entonces un evangelio, estudiarle, leerle con profundidad, acompañados, pues eso les va haciendo que cojan solidez. Y después hay que darles una visión global de lo que es la fe cristiana, porque si no, pues
la fe cristiana es Jesucristo, Jesucristo es el centro, pero no es todo. Además de Jesucristo hay Padre y Espíritu Santo. Además de Jesucristo y de la Trinidad hay sacramentos, hay mandamientos, hay moral. Entonces, una visión global de la fe cristiana, porque los dogmas no son pegotes que yo puedo quitar o poner, sino que forman parte de un conjunto, y si quitas uno o no es que le niegues, pero no le tienes en cuenta, crees que se puede prescindir de eso, estás adulterando la fe cristiana. Yo les proponía usar el catecismo de la Iglesia Católica, pero no el tocho grande, sino el Yucat, que está muy bien hecho, más pedagógico para estos que están iniciándose y que no tienen muchos recursos, y que es ya una visión completa de lo que es la fe católica, y que trata de ver cómo unas verdades de fe están unidas a otras y forman un conjunto del que no se puede separar. Pero como veis, hace falta acompañamiento, hace falta formación, porque si no son fuegos de artificio que salen muy contentos, que les dura como mucho un par de meses y que luego punto final y vuelven a las andadas de toda la vida. A la dirección espiritual se le ha acusado de algunos fallos, de algunos problemas, que de algún modo se pretendía controlar la conciencia de aquel que buscaba consejo. Se echa también en cara centrarse en los aspectos morales y participar en una concepción antropológica puritana de rechazo del cuerpo. También se le criticaba el clericalismo, porque de hecho nosotros tenemos un poco asociado a director espiritual cura, acompañamiento espiritual cura. No, esto, todo cristiano que ya tiene un cierto grado de madurez puede ser acompañante espiritual. El ser humano no es alma y cuerpo separados de tal manera que no se entiendan, sino que es a la vez espíritu y materia, y hay que tener en cuenta cómo es la persona y cómo está estructurado. De todo esto ha nacido la necesidad de recuperar una antropología más integradora, una potenciación de la vida teologal frente a un ejercicio de la vida cristiana centrada exclusivamente en devociones o en el seguimiento de Cristo frente al perfeccionismo neoplatónico. Tenéis que ser santo, que quiere decir ser perfecto, y tratar de eliminar todo. No, los santos siguen teniendo, gracias a Dios, sus defectos humanos, como los tenemos todos, sus limitaciones, y eso no quiere decir que sean menos santos, sino que pueden ser grandísimos santos con algún defecto que otro, porque casi todos tenemos alguno. Muchos son los que ven el acompañamiento espiritual personal como un lugar privilegiado para el discernimiento vocacional. De hecho, es una oportunidad para aprender a reconocer, interpretar y elegir desde una perspectiva de fe, escuchando lo que el Espíritu Santo sugiere en la vida cotidiana. Como veis, el acompañamiento implica tres cosas. Primero, reconocer cuál es lo que el Espíritu Santo me está pidiendo. Segundo, interpretar eso que te pide, estás haciendo una interpretación correcta. Y luego, elegir, que es tomar decisiones. Yo no puedo tomar decisiones por mi acompañado, tiene que ser él el que tome la decisión. Yo le puedo animar, le puedo proponer. Es necesario admitir con realismo que muchos cristianos de hoy se sienten extraviados, confusos y perplejos. El acompañamiento espiritual es un proceso que desea ayudar a la persona a integrar progresivamente las diversas dimensiones de la vida para seguir a Jesús nuestro Señor. En este proceso se articulan tres instancias: la escucha de la vida, por una parte, el encuentro con Jesús
y el diálogo misterioso entre la libertad de Dios y la de la persona. Quien acompaña, acoge con paciencia, suscita preguntas más profundas y reconoce los signos del espíritu en la respuesta de los acompañados. En el acompañamiento espiritual entra en juego lo más íntimo, personal e inviolable de las personas. Por lo tanto, el acompañante ha de entrar en la vida del acompañado con humildad y modestia, como quien pisa terreno sagrado, consciente de que es el espíritu quien ha de ayudar tanto al acompañante como al acompañado. En el acompañamiento espiritual personal se aprende a reconocer, interpretar y elegir desde la perspectiva de la fe, escuchando todo lo que el Espíritu sugiere dentro de la vida de cada día. Hoy está surgiendo un interés creciente por el acompañamiento espiritual, teniendo en cuenta todos estos matices que mejoran lo que era la antigua dirección espiritual y sobre todo esto que se integra dentro del proceso de hacer cristianos adultos. Antes de seguir voy a comentar alguna cosilla que me han sugerido mientras estábamos en el café. Una cuestión. Cuando yo hablo de promover la nueva evangelización y los métodos estos de primer anuncio y acompañamiento, no olvido a los cristianos que vienen pues yendo por la parroquia, colaborando y procurando vivir la fe con sus limitaciones, pero también con sus cosas buenas. El permanecer en una cosa pues es un dato a favor. Y luego que les está tocando vivir la fe en un ambiente hostil. No se nos olvide que muchas veces tienen que dar la cara y se meten con ellos porque todavía vas por la iglesia, todavía con los curas, porque eso ya se ha pasado de moda. Bueno, pues estos cristianos tienen también derecho y nosotros obligación de atenderles y de ayudarlos a que pues vayan recorriendo el camino de la fe a su estilo y a su modo. Y respecto a los de métodos estos de primer encuentro con Cristo y de primer anuncio, no son solamente para los que están alejados de la fe. Para esos también son, pero también son para los cercanos que hay que ayudar a cambiar de mentalidad. En muchas parroquias vosotros tenéis experiencia de algunas buenas mujeres medio sacristanas que son las que obligan al cura a no cambiar nada, porque siempre se ha hecho así, porque aquí estuvo don fulano y lo hacía de esta manera. Bueno, pues a esas buenas señoras pasarles por un método de estos les suele venir muy bien, porque ven que la iglesia es mucho más amplia de lo que ellos se piensan y que no termina el mundo en su parroquia ni en el párroco que se marchó. Entonces, tener en cuenta eso y no mandar a gente para quemarla. Si yo voy a mandar a alguien a hacer una experiencia de estas de primer anuncio, tengo que tener preparado ya los siguientes que voy a enviar, porque si no, vive el primer anuncio, lo vive con entusiasmo, sale como una moto, pero luego no tiene continuidad. En cambio, si envío a 2, pero ya tengo a otros 2 preparados para que cuando terminen esos lo hagan, se unan luego, se forme una pequeña comunidad que ya empiezan a formarse, a vivir pues todo esto del acompañamiento, de la formación conjuntamente. Yo recuerdo que en una parroquia de Santander que había habido cenas alfa, en la visita pastoral confesé a una señora que me dijo que hacía 40 años que no se confesaba. Entonces, podemos recuperar a gente y podemos ya formarla mejor, de otra manera, más adaptada a los tiempos actuales, pero tener un poco de visión de la jugada, porque si no, quemamos a la gente. Si yo les llevo a esto, despiertan en ellos unas ilusiones, creen que van a poder vivir la fe de otra manera y al cabo de 2 meses se ven
en el mismo sitio donde estaban anteriormente porque nadie les ha acompañado, pues es una decepción. Anticipándome a las preguntas, porque como me las han hecho en el café, ya voy respondiendo. Lo del interés creciente por el acompañamiento espiritual, vamos a hacerlo un poco más rápidamente. ¿Qué es lo que ha contribuido al interés por el acompañamiento espiritual? En primer lugar, la formulación de la catequesis como itinerario de fe. Yo creo que esto ya era una adquisición y que lo tenéis implantado en las diversas parroquias, como ya los catecismos vienen de otra manera, como una iniciación cristiana, pues todo eso ha ayudado a ver que luego eso necesita una continuidad por medio del acompañamiento. La aportación de las ciencias psicopedagógicas, pues ahora todos sabemos, primero en nuestra formación ya nos han dado algo de psicología, tenemos también la experiencia del trato con la gente y de ver cómo hay psicologías diversas y hay que adaptarse en cuanto a la presentación del mensaje, la vivencia de la fe, a la estructura psicológica de cada persona. La necesidad de personalizar la fe. Hoy, antes se podía ser cristiano porque el ambiente cultural, social, pues apoyaba, pero hoy ya veis que no. La iniciación cristiana, pues a mí, ¿quién me hizo la iniciación cristiana? Pues primero mi familia. Mi madre, pues era de las que se fijaban si estábamos en misa o nos la corríamos, era la que predicaba con el ejemplo, porque aun de mayor, ya muy mayor, si salía de casa, lo primero era la misa, y hacían un poco también de control y en casa se rezaba el rosario. Yo recuerdo de rezarlo en casa de mi abuelo, que se juntaban mi madre y sus hermanas, y íbamos allí los hijos de ellas y los daba gusto con los hombres porque Santa María de nuestra muerte, amén, y las mujeres, Santa María, Madre de Dios, ruega por... ¡Ay, qué pesadez! En la escuela, yo fui a la escuela del pueblo y civil, por lo tanto, pero el sábado explicaba el Evangelio y el maestro controlaba quién iba a misa y quién no. Otro elemento. En la calle y en todo había una dimensión religiosa que era con natural y la gente en los pueblos lo vivía con la mayor naturalidad del mundo. Y una fiesta, pues había que ir a misa y había que rezar el rosario y esas cosas, pero como lo más normal, de tal manera que lo que no entendían era una fiesta sin misa. Ahora todo eso ha desaparecido. Entonces la iniciación cristiana o la hacemos nosotros ya explícitamente o de lo contrario no hay iniciación cristiana. Y claro, la fe no se puede vivir sin antes una iniciación porque es muy exigente. Y no se trata solo de cumplir unas determinadas costumbres sociales, sino que hay que vivir el encuentro personal con Cristo, si no, no hay sustento fuerte de la fe. Entonces, darnos cuenta de esto, de que la fe ya tiene que ser personal, que uno tiene que haber pasado por sus problemas y haberse afianzado en la fe, saber lo que cree, por qué lo cree, cómo exponerlo a los demás, porque te preguntan y nos preguntan, ¿y por qué? ¿Y ustedes por qué? ¿Y qué piensan del aborto? ¿Y por qué? Y hay que dar razones. No solo no lo preguntan a los curas, se lo preguntan también a los fieles cristianos. El acompañamiento espiritual solo se entiende dentro de la pastoral de la santidad. La santidad no es un lujo ni un privilegio para unos pocos, tampoco es una meta imposible de alcanzar para el hombre normal. En realidad es el destino común de todos los que por el bautismo somos hijos de Dios. La santidad se ofrece a todos.
pero no todos los santos son iguales, son de hecho el espectro de la luz divina, y no es necesariamente un gran santo el que posee carismas extraordinarios. Muchísimos de sus nombres solo Dios los conoce porque en la tierra han llevado una vida aparentemente normal. ¿Cuánta gente nosotros conocemos por el trato personal y diario? Gente muy buena y muy santa, pues que nunca serán canonizados porque no hay quien defenda una causa de beatificación y de canonización, pero no por eso dejan de estar junto a Dios y son tan santos como San Francisco de Asís. Era por hacer propaganda a los franciscanos, como antes menté a los carmelitas, no sea que me vaya a rebajar la dosis por no haberle mentado. Otro aspecto importante es no tener miedo en la dirección espiritual al plantear el tema vocacional. Todos nos quejamos de que tenemos muy pocas vocaciones, tenemos razones más que sobradas para no trabajar este campo, porque nos escudamos en que hay poca natalidad, en que el ambiente ya no es religioso, en que el cura no tiene buen sueldo y puede ser criticado por todo el mundo, pero no se nos olvida de una cuestión que es fundamental. ¿Dios sigue llamando hoy o no? ¿Está en el paro y hoy no llama ya nadie? ¿No hay vocación por parte de Dios? Si hay vocación por parte de Dios, nosotros lo que tenemos que hacer es ayudar a que la gente lo descubra. La vocación no es solamente para el ministerio sacerdotal y para la vida consagrada, es también para el matrimonio cristiano, es también para el compromiso temporal. Hay solteros y solteras que viven la fe muy a fondo. No olvidemos también que eso es una vocación dentro de la Iglesia. Y la vocación al matrimonio cristiano, pues fijaos hoy lo que significa. Trabajar este tema de las vocaciones porque nos va mucho en ello. No se resuelve solo trayendo curas de fuera. Pueden y deben venir y pueden y deben complementar al presbiterio diocesano, pero cada diócesis necesita su clero. ¿Lo digo en inglés? ¿O ya se ha entendido bien lo que he querido decir? Es muy importante, y ya veis que ahora andamos con problemas de los seminarios, precisamente por la escasez. Yo tengo que agradecer muchísimo a la diócesis de Oviedo que haya acogido a nuestros seminaristas como les ha acogido. Se encuentran muy bien, muy contentos, y también las relaciones entre los formadores de un seminario y de otro, los obispos, han sido muy buenas, y ahora un poco lo que hemos estado comentando don Jesús y yo, que llega el momento de que lo que ha salido bien en la práctica, pues que vaya consolidándose con un convenio donde se ajusten determinadas cosas para que sean duraderas y para que funcionen mejor. Pero ha sido una gracia de Dios el que la unión haya salido bien desde el principio. El acompañamiento espiritual propiamente dicho tiene rasgos característicos que lo distinguen de otras formas de acompañamiento personalizado como el counseling, el coaching, el mentoring, la tutoría, aunque también se dan algunas conexiones con todas estas realidades. Dolores Aleixandre lo describe así. Me gustó mucho esta definición. Acompañar es asistir al largo proceso de gestación de la vida nueva que el Espíritu está creando en otro y estar junto a él, atento a los signos de su proceso, sin querer precipitarlo ni controlarlo, consciente de que es inútil sustituir un trabajo que solo puede hacer el otro, pero estando ahí para animar
sostener, tirar con cuidado y a tiempo de una vida frágil que apunta y que lucha por salir a la luz. De alguna manera es como asistir a un parto. Es alguien que va a salir una criatura nueva en el orden espiritual, y nosotros tenemos que estar atentos para ayudar a que nazca, pero sin precipitar y sin dejar que las cosas discurran a veces por donde hay que cortar para que salga bien y no haya un aborto. Según lo que acabamos de exponer, el acompañamiento espiritual propiamente dicho supone que la persona acompañada vive ya una experiencia personal de Dios, es decir, se ha encontrado personalmente con Cristo y lleva ya una vida cristiana regida por la luz y la fuerza interior del Espíritu, con sus dificultades, claro está, pero ha pasado ya por un periodo más o menos largo de formación, en el que se han asentado las bases de una vida cristiana personal con un cierto grado de experiencia del Espíritu. En el caso, pues, de que la persona que solicita el acompañamiento no haya llegado a esta experiencia espiritual, la primera tarea del acompañamiento ha de ser ayudarle a adquirirla. En el acompañamiento espiritual entra en juego lo más íntimo, personal e inviolable de las personas. Por lo tanto, el acompañante ha de entrar en la vida del acompañado con humildad y modestia, como quien pisa terreno sagrado. Ya veis que va saliendo por lo menos 3 veces hoy lo del pisar terreno sagrado. Nosotros vamos a tener acceso a cosas muy íntimas de las personas y tenemos que saber que hay que entrar con respeto porque el Espíritu Santo ya está trabajando a esa persona. En el acompañamiento espiritual personal se aprende a reconocer, interpretar y elegir desde la perspectiva de la fe, escuchando todo lo que el Espíritu sugiere dentro de la vida de cada día. El acompañamiento espiritual es un carisma que, como se ve, tiene ya un largo recorrido en la tradición y que no está necesariamente vinculado al ministerio ordenado. El acompañante espiritual no puede olvidar que también él es discípulo de Jesús, pero con la misión de ayudar a otros en su propio itinerario de fe. Debe sentirse muy identificado con aquel a quien trata de servir en la comunidad eclesial. Como dice el evangelista Juan, debe dar fe de lo que ha visto y oído, es decir, debe tener competencia experiencial. Lo que dice, lo que hace, lo que vive, no es fruto solamente de sus estudios y de su formación intelectual teórica, sino que comunica también lo que vive, la experiencia de fe que él tiene. Él mismo debe estar constantemente a la escucha de Dios y disponible para hacer su voluntad y así poder iniciar a otros en esa misma actitud. Características propias del acompañamiento espiritual. Cuando llegue el tiempo previsto, señor delegado del clero, me avisa y cortamos. Experiencia propia del modo de actuar de Dios. La primera condición para poder iniciar a otros en los caminos del Espíritu es tener experiencia propia del modo de actuar de Dios. Es vital cultivar una relación fuerte con Jesucristo. Ha de tener conocimiento directo y personal de la acción de Dios en su propia vida. Si no la ha descubierto en su propia vida, ¿cómo la va a descubrir en los demás? En términos ignacianos, el despertar de la sensibilidad espiritual tiene sus climas y sus motivos. El Espíritu introduce misteriosamente en el diálogo amoroso con las 3 divinas personas. El hombre espiritual se siente como en familia en el interior del misterio de Dios. Por eso, la visión como impresión imaginativa o la voz interior no son sino manifestaciones de esa iluminada comunicación de la corriente interior del amor de Dios. Si tú no lo experimentas y si no estás en una vida de crecimiento espiritual, difícilmente puedes acompañar a otros.
El acompañamiento espiritual es un servicio eminentemente espiritual y se apoya en gran parte en la oración. Comunión con Dios y comunión con el acompañado son los dos polos de la intercesión y de la oración del acompañante. Quiere decir que nosotros no nos dedicamos solamente al acompañante, sino que hacemos una labor de intercesión por medio de la oración. Yo le pido al Señor que abra el corazón de mi acompañado a las indicaciones suyas, que esté atento, que permanezca fiel cuando hay algún problema de estancamiento o de retroceso. Ponerse ante Dios y ante la persona acompañada, pedir por ella y por uno mismo, y en el abandono total de las maneras de ver propias y de los intereses personales, y dejar que Dios vaya transformando el propio corazón al mismo tiempo que transforma el del acompañado. Esas son las cualidades esenciales del diálogo espiritual: acogida, respeto, equilibrio, mediación y el amor que todo lo vitaliza. Tienen su raíz en la oración habitual por la persona acompañada. Experiencia espiritual en el combate de diversos espíritus que nos acosan. No puede conducir a otro en la experiencia espiritual quien no experimenta el combate con diversos espíritus que nos acosan. El crecimiento espiritual se produce en un enfrentamiento entre fuerzas contrarias, voces mudas de la cultura, alimentadas por el egoísmo y la justificación personal, de las que no podemos librarnos sino con la ayuda de Dios. ¿Cómo influye hoy el ambiente? ¿Cómo influye la gente? Parece como que hay especial interés en cuanto a una persona le ven que se acerca mucho al cura, que está empezando un camino espiritual de progreso, enseguida se ofrece a la gente a desanimarle, a quitarle del medio, a que se dedique a otras cosas que son más rentables. Entonces tenemos que ayudar a que el acompañado también sepa superar estas tentaciones y estos peligros. Fuerzas que no se manifiestan fácilmente, son algo pues como subterráneo en la vida actual, implícitos, pero todos en oposición a esta vida creciente del espíritu, y que nos exigen a nosotros gran dosis de prudencia y de habilidad para no caer en engaños. La salud espiritual conduce progresivamente a la paz del corazón. El Señor nos consuela purificándonos y regalándonos una honda experiencia de serenidad y de paz, aun en medio de sufrimientos e incomprensiones. La consolación, pese a los posibles engaños, es siempre y ante todo el lenguaje de Dios. Si no experimentas este consuelo de Dios aun en medio de las luchas que tienes, pues es que no es una verdadera vida espiritual. El acompañante sabe reconocer que la situación de cada sujeto ante Dios y su vida en gracia es un misterio que nadie puede conocer plenamente desde fuera. El Evangelio nos propone corregir y ayudar a crecer a una persona a partir del reconocimiento de la maldad objetiva de sus acciones, pero sin emitir juicio sobre su responsabilidad y su culpabilidad. A lo mejor hay que hacerle ver que hay comportamientos que se oponen francamente al progreso espiritual y que hay que desterrarlos, pero no desde echar en cara, sino desde comprender e indicar caminos por los que puede ir superando esa situación. Hay que ser pacientes y compasivos con los demás y tenemos que despertar en ellos confianza, apertura y disposición a crecer. Conocimiento, por otra parte, del corazón humano. El acompañante ha de tener sobre todo conocimiento del corazón humano. Sabemos que el corazón es insondable, solo Dios puede sondear el corazón,
pero hablar sin saber del todo lo que está ocurriendo en el alma del otro puede en algunos casos no ser imprudencia, sino simplemente confiada caridad. Tenemos la certeza de que es Dios quien nos inspira y que nuestras pobres palabras serán para el bien de la persona que confía en nosotros porque confía en el Señor. Es sin duda un gran peso escuchar las confidencias que nacen de la gran confianza que los demás depositan en nosotros, pero es una práctica necesaria para el buen acompañamiento. A veces pues hay que escuchar de una manera que resulta un poco más bien pesado, pero hay que dejar a la persona, a veces cuando está comunicando cosas muy íntimas, viene un momento en que le vienen las lágrimas, hay que saber aguantar el tipo, no pretender consolar, déjale que llore y que se desahogue y que luego continúe en lo que te estaba contando porque era muy íntimo y porque le han venido las lágrimas, pero no pasa nada, no hay que ponerse nerviosos y no llores y déjate, no llora todo lo que tengas que llorar y yo te doy un pañuelo por si no le tienes, pero luego continuamos. Cuando hablamos de vida espiritual, no hemos de olvidar que nos referimos a toda la vida de la persona, todo el campo de acción del espíritu que es espiritual, la vida individual y colectiva, la vida interior y las relaciones sociales, asuntos explícitamente relacionados con la fe, con la oración, los sacramentos, las virtudes, pero también asuntos profanos, la economía, la cultura, la política. Por consiguiente, el acompañamiento no ha de circunscribirse al campo de la vida interior, sino que ha de extenderse a todas aquellas zonas de la vida que son dominio del Espíritu de Jesús. Benedicto XVI, en la audiencia general del 16 de septiembre de 2009, evocó la figura de Simeón, el nuevo teólogo, nacido el año 949 en Asia Menor, indicando su itinerario espiritual como ejemplo a seguir. Este santo monje oriental nos llama a todos a poner de nuevo más atención en la vida espiritual. Dice así, son expresiones suyas: si justamente nos ocupamos de cuidar nuestro crecimiento físico, humano e intelectual, es todavía más importante no desatender nuestro crecimiento interior, que consiste en el conocimiento de Dios y en la comunión con Él para experimentar su ayuda en cualquier momento y circunstancia. A continuación, el Papa exhortaba sobre todo a los jóvenes a que se confiaran en un buen padre espiritual capaz de acompañar a cada uno en el conocimiento profundo de sí mismo y conducirlo a la unión íntima con el Señor. Para ir hacia Dios tenemos siempre necesidad de un guía, de diálogo, no podemos hacerlo solamente con nuestras discusiones. Y el amor de Dios crece en nosotros si permanecemos unidos a Él con la oración y con la escucha de la palabra. Solamente el amor divino nos abre el corazón a los demás y nos hace sensibles a sus necesidades, convirtiéndonos a todos como hermanos e invitándonos a responder con amor al odio y con el perdón a la ofensa. Un padre espiritual, subrayaba Paul Endokimov, no es nunca un director de conciencia, ante todo es un carismático. No genera un hijo suyo espiritual, sino un hijo de Dios. El discípulo recibe el carisma de la atención, el Padre el de ser instrumento del Espíritu Santo. No llamar a nadie Padre significa que cada paternidad participa de la única paternidad divina, donde toda obediencia es obediencia a la voluntad del Padre. Me parece un texto muy bueno de Paul Endokimov. No llamar a Dios Padre más que al Padre del cielo, como nos dice Jesús en el Evangelio, y ejercitar una paternidad que no sea posesiva, directiva. La práctica del examen de conciencia completa la oración de intercesión. El examen de conciencia no es ver solamente en qué hemos fallado, sino que es primero ver cómo hemos visto la acción de Dios en nosotros y dar gracias.
porque el Señor cada día nos trae cosas nuevas, nos hace descubrir. Entonces, el examen no es solamente hurgar en lo negativo, sino que es también dar gracias por lo positivo y luego ver con tranquilidad, con paz, en qué nos está pidiendo el Señor que demos un paso adelante. Un director apenas experimentado en los caminos del Espíritu difícilmente podrá guiar a otros por senderos que él desconoce totalmente, ni será tampoco capaz de entender unos estados de alma que no conoce ni de lejos, advierte San Juan de la Cruz. Adviertan los que guían las almas y consideren que el principal agente y guía y movedor de las almas en este negocio no son ellos, sino el Espíritu Santo, que nunca pierde cuidado de ellas y que ellos son solo instrumentos para enderezarlas en la perfección por la fe y la ley de Dios, según el Espíritu que Dios va dando a cada una. Y así todo su cuidado sea no acomodarlas a su modo y condición propia de ellos, sino mirando si el camino que van recorriendo es aquel por el donde Dios las lleva, y si no lo saben, déjenlas y no las perturben. Santa Teresa de Jesús, como veis, acudo a maestros de primer orden. Advertía también Santa Teresa de Jesús: es muy necesario que el maestro sea experimentado, que si no, mucho puede errar y traer un alma sin entenderla ni dejarla a sí misma entender. Como ella lo padeció en su propia carne, pues advierte: porque no entendiendo el espíritu afligen el alma y cuerpo y estorban el aprovechamiento. No solo es que no hacen, sino que estorban. San Juan de la Cruz alertaba en el mismo sentido. Algunos padres espirituales, por no tener luz y experiencia de estos caminos, antes suelen impedir y dañar a las semejantes almas que ayudarlas en su camino. Actitudes requeridas por parte del acompañado en el ámbito espiritual. Se requiere primero experiencia personal de Dios, es decir, llevar una vida cristiana regida por la fuerza interior del Espíritu. No basta con saber mucha teología y mucha Sagrada Escritura, sino que hay que tener experiencia personal de Dios. El acompañado ha de querer ser ayudado y tener confianza en el acompañante. Si lo hace como un poco por obligación y por quedar bien y por pasar para que no le pongan falta, sobre todo esto tienen alguna experiencia los que son directores espirituales en los seminarios. Si tú ves que el acompañado es para pasar y que no le pongan falta, pues hay que animarle a que cambie de director y que no juegue. Una persona únicamente se fía de otra si ésta está llena de autoridad moral por su experiencia, su formación y sobre todo por su coherencia de vida, porque lo que predica y lo que enseña lo vive. Para emprender la colaboración del acompañamiento se impone la confianza recíproca. Él debe confiar en mí, pero yo también tengo que confiar en él. Según una orientación ignaciana en los ejercicios espirituales, esta confianza consiste en la tendencia a interpretar siempre bien lo que la otra persona dice o manifiesta. Si yo dudo mucho de que lo que me dice no es verdad o me está engañando o me está queriendo, pues ya es el momento de cortar y decir aquí o somos sinceros todos o se rompe la baraja porque es perder el tiempo. Cuando surge algún malentendido, antes de rectificar y menos aún condenar, conviene preguntar cómo entiende el acompañado lo que ha manifestado, porque a veces es que no se ha expresado bien o no lo hemos entendido bien. Si con este intento de aclarar las cosas todavía las dudas no se disipan,
o quizá parece un claro error, es el momento de entrar en un diálogo más a fondo, poniendo cada uno de su parte lo que le corresponde. El acompañado no puede olvidar nunca que es él quien tiene que tomar las decisiones oportunas. Deberá evitar, pues, pasar al acompañante la responsabilidad que solo a él le corresponde o hacer de él un mero confidente para recabar apoyo afectivo. ¿Quieres de verdad progresar en la vida espiritual o estás buscando un apoyo afectivo que no soy yo el que precisamente lo tiene que dar? Quién sabe si una casada no se lleva bien con el marido y está utilizando al acompañante espiritual para que le dé el afecto que echa de menos, que le falta del otro que tenía que darse. Funciones del acompañante espiritual. El objetivo último del acompañamiento, como venimos diciendo, es descubrir el paso de Dios por la vida del creyente. El acompañante, siendo dócil a la acción del Espíritu Santo en él, deja que sea el Espíritu el protagonista y el acompañado busca, con la ayuda recibida, la voluntad de Dios en su vida para llevarla a la práctica. Para que esto sea posible deben ponerse en juego las siguientes funciones. Primera, atención a todo lo que pasa en la vida cotidiana de la persona. No solo lo que ocurre en el campo propiamente espiritual, sino en toda la vida de la persona. Sus pensamientos, sus sentimientos, sus avances, sus retrocesos. Interesa situar los aspectos concretos dentro del conjunto de la historia personal y procurar que ella perciba que hay una unidad para releerlo todo como historia de salvación. Segundo, iluminar la existencia del acompañado desde la palabra de Dios, la persona de Jesús y su Evangelio. Atención especial merecen la resonancia y sentimientos que la contemplación de los misterios de la vida de Jesucristo van suscitando en el creyente con el convencimiento de que todo lo da verdaderamente sentido y plenitud a la propia vida. En el Evangelio no solo se nos dicen cosas que hizo Jesús, sino que también se nos dan sus sentimientos. Ayer, por poner un ejemplo, no solo nos decía el Evangelio que curó al leproso, sino que lo curó movido por la compasión. Entonces, una cosa es curar y otra cosa es curar movido por la compasión. Jesús también tuvo sus momentos en que tuvo que rechazar pues que la gente que lo seguía lo siguiera por interés propio y no por otras cosas. Entonces ya ves cómo algunas veces el Evangelio ya decía que se retiraba y que no estaba pendiente de las multitudes que le tenían que buscar. Le buscaban, pero él a veces se escondía. Y que no quería que el leproso dijese lo que le había pasado y la curación, aunque no lo logró porque él se expresó como quiso, pero Jesús le puso algo por alguna intención. Jesús no quiere seguidores que sean solo por beneficios temporales o espirituales, sino quiere gente que le siga por convencimiento y sabiendo que hay que asumir la cruz para llegar a la gloria y a la resurrección. Apoyar afectivamente al acompañado en sus problemas, crisis y dificultades. Para ello evitará caer en lo que dificulta el crecimiento interior, tanto el paternalismo como el dirigismo. Es para todo, estoy pendiente de lo que me indica mi director espiritual. Yo no tengo un poco iniciativas propias, he caído en esto que es dejarme en todo dirigir. El paternalismo es conmoverse tanto que le haces de padre, de madre, que todo se lo das hecho, que no quieres que tenga él ningún problema, ningún bache, y eso no es educar en la fe. Ayudar al crecimiento interior.
Estamos ante el tema común y nuclear del acompañamiento espiritual. En él, el acompañante cuidará especialmente la actitud de conversión, el progreso en el seguimiento de Jesús, en el camino de oración, en la superación de los defectos, en la actitud de disponibilidad, la constancia en los compromisos y la veracidad del discernimiento vocacional. Como veis, lo del crecimiento exige muchas cosas, tiene muchas facetas y hay que estar pendiente. Crece en el deseo de conversión, en seguir a Jesús, pero no de lejos, sino cada vez más de cerca. Progresa también en la oración, es más intensa, es más bíblica. Superación de los defectos. No se conforma con decir yo es que soy así y que por lo tanto pues no doy ningún paso para corregir cosas que hay que corregir. La disponibilidad para los demás. En la curación de la mujer que tenía un flujo de sangre, lo central del relato no es la curación, sino el diálogo. La mujer, asustada y temblorosa, pues sabía lo que le había pasado, se acercó, se postró ante él y le confesó toda la verdad. Él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, vete en paz y sigue sana con tu dolencia. La curación ha hecho entrar a la mujer, la ha obligado a salir de sí misma, a ir más allá de sus expectativas, a fiarse de Jesús de otra manera distinta de la prevista. Y Él le revela una salvación que tiene su valor no en el deseo satisfecho, sino en el encuentro con Él y en el intercambio de palabras. Lo importante de la mujer no es que le haya curado el flujo de sangre, sino que se ha encontrado con Cristo, con el Hijo del Dios vivo. Él le revela una salvación que tiene su valor no en el deseo satisfecho de curarse de la enfermedad, sino en el encuentro con Él y en el intercambio de palabras. Al pasar de los médicos a Jesús, la mujer deja atrás el mundo del intercambio y entra en el de la gratuidad. El acceso le ha sido abierto a un encuentro personal, interpersonal, en el que los dos no tienen nada que intercambiar a no ser gestos y palabras con los que se dan confianza recíproca y se reconocen beneficiarios de un don que viene de más allá de sí mismos. Hija y salvar ayuden a un nuevo nacimiento, a una vida nueva para una mujer que iba a la muerte, pero no han nacido de un contacto mágico, sino de una posibilidad de transparencia, de poder pronunciar por fin toda la propia verdad, liberada a la vez de la enfermedad y del miedo. Es el comentario de Jacques Delorme a este pasaje de la curación de la mujer del flujo de sangre. Las funciones del acompañante espiritual que hemos comentado implican, entre otras, las siguientes actitudes. Vida interior vigorosa y lúcida. No solo se trata de que viva, sino de que entienda lo que vive poco a poco y de que no solo sea teórico, religioso, sino que experiencia y lucidez para interpretar el paso de Dios por su vida. Se trata asimismo de crear sensibilidad y hábito de dar medios para escuchar y estar atento a los sentimientos, emociones, agitaciones, todo eso que el Espíritu va haciendo en las personas. Ayudar a discernir y sobre todo a formar para que el acompañado vaya haciendo él mismo su propio discernimiento. El acompañante prestará especial atención a los procesos que se van dando en el acompañado para luego hacerle caer en la cuenta de ellos, porque a veces los viven pero no lo caen en la cuenta, no son conscientes, hay que hacerles conscientes de cómo el Espíritu les va trabajando y que así pueda leer su propia historia interior como historia, no solo como hechos aislados y como historia de salvación. Vida en coherencia. La vida interior pide cuerpo y la vida exterior actúa sobre la interior. La fortalece o más bien la anima, la mina. Y la unidad de ambas, ninguna de ellas por separado, constituye lo que llamamos vida espiritual.
atender al ritmo de la vida. Se trata de ayudar al formando a ir estructurando los momentos concretos de su vida desde sus opciones de fondo. Hacerle ver que las prioridades en la intención se han de concretar en un modo y orden de organizar su propia vida. No solo es yo pienso, yo creo que debería hacer, no, eso que piensas y que crees lo estás llevando a la práctica, estás progresando concretamente en tu vida espiritual. La organización del trabajo y del descanso, la distribución del tiempo libre, cuidar espacios y tiempos para lo gratuito, lo altruista, son temas de incidencia en la vida espiritual que han de estar presentes en el acompañamiento. Atención al estilo de vida, que se concreta en cosas tan cotidianas como la implicación en los servicios comunitarios. Yo es que como soy muy espiritual, dice la hermana Julia, pues yo cómo me voy a dedicar a preparar la comida de las demás. Yo estoy a otro nivel, yo ya no puedo dedicarme a estas cosas. Pongo el ejemplo de una monja para que se vea más claro, pero hay otras que no son monjas que también procuran descuidarse en lo de su vida espiritual para no trabajar en lo que hay que hacer. En el modo de vestir, el de relacionarse con el propio cuerpo, el uso del teléfono. Hay gente que en la iglesia les vemos que utilizan el móvil. No creo que siempre sea para rezar. En cuanto suena un WhatsApp y hay que abrir el teléfono y mirar a ver quién es, ¿pero por qué? Y en la iglesia, ¿tú crees que eso se corresponde con el lugar donde estás y con lo que tú tienes que hacer en la iglesia? Es que si es para una cosa urgente, bueno, pues si se ha muerto, ya le darán la última bendición, hombre. Quiero decir que ahora estamos acostumbrados a depender de estos medios tecnológicos de una manera que es esclava y que luego contradice lo que nosotros tenemos que ser y cómo nos tenemos que comportar. Que lo hagan dos chavales que rozan la adolescencia, mal, pero pasa. Ahora que gente hecha y derecha y cristianos convencidos y que no resistan que suene el móvil. La dependencia del coche, si el coche se nos avería, ya es una cosa que ya no sabemos dar un paso. Ay, hasta que no me arreglen el coche ya. Pero bueno, si ha habido muchos siglos de vida sin coche. No te pongas tan nervioso, tranquilo. Integrar y personalizar. Ayudar a ver la interrelación profunda y operante entre todos los elementos de la vida del acompañado y ayudarle a hacer una lectura integrada e integradora de lo que le sucede. Nada sucede por casualidad, no son cosas sueltas. Tu vida tiene que ser algo donde todo lo que te acontece va uniéndose y formando un todo y una cadena. Llegar a ejes vertebradores, a diagnósticos globales, tratar de ver el bosque cuando solamente se ven los árboles, ayudar a llegar a convicciones auténticamente personales y alejarse de estereotipos y vivir y expresar la propia experiencia de fe. Por último, ayudar a permanecer. Cuando el seguimiento se hace oscuro o incluso difícil, entonces se necesita más el acompañamiento espiritual. Hay que ayudar a perseverar en lo que se ha comenzado cuando las cosas no son fáciles y no responden a lo previsto. Hay que ayudar a leer serenamente los propios pecados y las caídas, a no arrojar precipitadamente la toalla en los combates y a ser misericordioso con los fallos ajenos, porque también tú pides misericordia al Señor con los fallos propios. Contagiar paciencia con uno mismo, con los ritmos de Dios, con la realidad tan distinta de nuestras ensoñaciones. Una cosa es lo que tú habías pensado,
lo que a ti te gustaría y otra cosa es el camino por el que Dios te quiere guiar. Enseñar a ir más allá de lo sensible y placentero, porque hay también momentos de sequedad en la vida interior, y a no depender de la caricia o del elogio en la vida pastoral o apostólica, que no vivas solo de que te digan lo bien que lo haces, lo bueno que eres, lo guapo que te estás. Yo voy a seguir hablando hasta que me digan que basta, que como veis del esquema todavía queda rato, pero no pretendo darle entero porque comprendo que no tenéis por qué aguantarme durante tanto tiempo. Así que cuando llegue la hora me avisas y luego ya pasamos un poco a las preguntas que tienen que ser interesantes seguramente porque os han despertado muchas cosas a las que yo no he podido a lo mejor tener en cuenta. Medios que facilitan el acompañamiento. La vida cristiana es el contenido fundamental del acompañamiento, pues es esta la que tiene que ser convertida, iluminada y transformada. El creyente acompañado debe sentir de una u otra forma que su persona y su vida cotidiana son lo fundamental en el diálogo espiritual. No reducir el diálogo espiritual a parcelas de su vida que te quiere contar él, pero hay otras oscuras que nunca acaba de afrontar. Entonces, cuando tú lo percibes, poco a poco, con paciencia, hay que ir haciendo que pierda el miedo y que sepa que también podemos comunicar las cosas que a lo mejor a él le asustan o que no las da importancia. El encuentro de la gracia de Dios y la cooperación humana propicia la maduración de la personalidad cristiana. Esta maduración comprende ineludiblemente la experiencia de Dios, el descubrimiento de la comunidad, la formación de la conciencia moral, el compromiso social y la llamada vocacional. Así que todo esto de alguna manera tiene que ser tema del diálogo en el acompañamiento espiritual. Estos aspectos estructurantes de la persona no se adquieren de golpe ni de una vez para siempre, pues el aprendiz necesita ser iniciado, comprender, asimilar, fundamentar, optar y encarnar un nuevo sentido de la existencia. Para poder acompañar la formación integral de la persona resultan de gran interés los siguientes medios. Primero, el proyecto personal. Es un escrito personal que recoge los aspectos nucleares de la vida de una persona, la fundamentación de la persona en Dios, los ámbitos por los que transcurre su vida, la familia, los amigos, la calle, la parroquia, el trabajo, el ocio, los medios que se van a poner para dirigir la vida, horario, oración, vida sacramental, lecturas, defectos que se van a corregir, actitudes que se van a potenciar y las metas hacia las que se camina. Para que los adolescentes y jóvenes elaboren el proyecto personal necesitan motivación, un guión y bastante asesoramiento. Si no, los proyectos pueden quedar muy mancos. Los proyectos de grupo se pueden hacer también a partir de los proyectos personales. La entrevista puede ser una buena ocasión para revisar el proyecto personal a fin de hacerlo más operativo. Los temas que se tratan en el grupo de fe. Entonces, muy frecuentemente el chico o la persona pertenece a un grupo eclesial o de oración o de vida apostólica. Entonces, todo lo que él vive en el grupo también conviene pasarlo por el tamiz de la dirección espiritual, del acompañamiento espiritual. Cada persona tiene su ritmo, su sensibilidad, su motivación y sus posibilidades. Según estos condicionamientos se verá el mejor modo de ir pasando temas por el corazón e ir incorporando a la vida lo que se va viviendo comunitariamente. Sin esta dimensión, los diálogos en el grupo pueden resultar superficiales, impersonales y poco comprendidos. Cuestiones personales propiamente dichas, y también hablo de los contenidos del acompañamiento.
la aceptación de sí mismo, de los contenidos específicos de la fe, el sentido comunitario de la fe. Se acabó lo que se daba. No me hagáis las preguntas difíciles, que no estoy yo ya jubilado como para sudar. Bueno, don Manuel, te agradecemos tu aportación, que ahora en un breve diálogo podemos seguir profundizando. Y comenzamos con esa visión, diría yo, apofática, es decir, diciendo lo que no es el acompañamiento. Y ahí te has detenido explicándonos que acompañar es algo más que dirigir. Por eso, como la teología apofática dice quién es Dios, diciendo qué es lo que no es Dios, pues tú has hecho lo mismo como metodología. Me ha llamado la atención cómo hay un punto de partida, además de las citas que hablabas, en las que traías a colación tanto a Juan Pablo II como a Benedicto XVI y también al Papa Francisco. Que el punto de partida en esta nueva evangelización que siempre tenemos que tener presente, con un nuevo ardor y un nuevo método, no podemos dar nada por supuesto, porque hay que empezar de cero, sin dar nada por descontado. Y el punto de partida tú lo hacías citando a Benedicto XVI en esa cita, que es la que más ha traído a colación Papa Francisco respecto de su predecesor. Que el acontecimiento cristiano es un encuentro con Cristo que cambia nuestra vida. Esta frase de Deus Caritas es, en el número 1, es la que más veces ha repetido Francisco del magisterio del Papa Benedicto. Tú has hablado de un itinerario como un proceso. Hay un primer anuncio, hay un acompañamiento, hay una formación y luego hay una testimonianza, un testimonio en la vida pública. Estos 4 pasos, que los tenemos presentes desde el Congreso de los Laicos, es el itinerario que nos marca un proceso, que está todo él encadenado, es decir, no hay saltos en el vacío. De esta visión apofática de lo que no es acompañar, ya te has detenido en esta segunda parte en las características del acompañamiento. Llegar a ser lo que se debe ser según el designio de Dios, es decir, llegar a nuestro destino para el que fuimos llamados. Porque vivir sin acompañamiento, citabas a Papa Francisco, es hacerlo como errantes y como huérfanos. Un reto que tenemos en la medianía, en eso que tú llamabas la mediocridad, esa que descarta de hecho la santidad para la que hemos sido creados. Y tú salías de esa mediocridad, de esa medianía, con 3 verbos: reconocer lo que Dios suscita, interpretar su llamada y elegir su propuesta. Reconocer, interpretar y elegir. También me ha parecido muy pertinente el que hayas señalado que no vivimos ya una religiosidad y por ende una fe sociológica con la que está cayendo, y ponías varios ejemplos. Por eso, ante esa religiosidad no sociológica, el ambiente no nos protege, el ambiente no nos ampara, hace falta personalizar la fe. La personalización de la fe, que tiene como un primer elemento la vocación personal recibida, y en todo acompañamiento que se precie hace falta una proyección vocacional. Tú citabas esas 3 vocaciones que son esenciales en el camino cristiano. Es la gran, yo lo recordaba el otro día en un encuentro del Colegio de Arciprestes, como en 1985, con el Sínodo Extraordinario, cuando Juan Pablo II, a los 20 años de la clausura del Vaticano II, se hizo la pregunta: ¿qué nos queda? ¿A dónde hemos llegado? Y ahí se acuña una nueva definición de lo que es la Iglesia. Tú que eres eclesiólogo lo entiendes perfectamente. La Iglesia como comunión de vocaciones,
la eclesiología de comunión, los pastores con su ministerio, los consagrados con sus carismas y los laicos con su compromiso bautismal en el campo de la familia, en el campo de la cultura y del trabajo y de la política. En las características del acompañamiento espiritual, ahí te has detenido más y ahora nos estabas simplemente iniciando en los medios que facilitan el acompañamiento. Este índice que nos has dejado, la segunda parte, que es bien interesante, se ha quedado en el tintero. Pero todo este esquema que don Manuel nos ha ido desarrollando está suficientemente expuesto en el libro del que ha venido a hablarnos, que es este volumen de Aprender el arte de acompañar, inspirándose, como nos ha declarado al principio, en el magisterio de la Evangelii Gaudium del Papa Francisco. Bueno, yo te agradezco, don Manuel, que hayas venido, que nos hayas ilustrado y que ahora te sometas a un tercer grado para que te podamos hacer alguna pregunta o compartir contigo algún comentario.